Todos somos vecinos y hacemos parte de la iniciativa, algunos invitados. La idea, ya ahora Susana nos va pues a ayudar a introducir la conversación, una conversación abierta sobre paz, plebiscito y encrucijada nacional. Bueno, seguramente todo lo que voy a decir es un lugar común, porque todos hemos pensado más o menos orientando nuestras reflexiones sobre el mismo tema de la paz y por supuesto del sí. Pero bueno, lo del lugar común, si el cielo es un lugar común, ¿por qué no lo que uno dice también puede hacerlo y pecar un poco de esa impudicia? Yo creo que lo primero que quisiera decir es que pues mi generación o nuestra generación, con excepción de la tuya, sí. Pues fue en algún momento creyente de la Revolución Armada y en verdad era algo legítimo. Pero con el tiempo y lo que ha pasado en el país, que ha sido pues esa encrucijada histórica de la que se habla, que no nos pudimos desprender de la noción de la violencia y de un país que no han dejado ser precisamente por esos mismos móviles de orden político y social, pues a mí se me pone de presente cada vez más una frase de Héctor Rojas Erazo que decía que ninguna gran idea merece un cadáver. Visto ahora por un espejo retrovisor, por las muchas ideas que ha habido, tantos cadáveres, uno llega a la conclusión de que los muertos no tienen ideología, de que los muertos pertenecen a un mismo partido, que es un partido de la sombra, un partido en el cual los han excluido de sus verdades y de la vida misma. Entonces me parece que sí es un momento muy oportuno para reflexionar sobre nuestra historia, sobre también cómo ha sido un país que trágica y humorísticamente podría decir uno que casi siempre la guerra viene después de la posguerra. Es decir, que había un encabalgamiento de guerras de las cuales no nos hemos podido desprender y me parece que este es un momento feliz, oportuno, para intentar salir de esa encrucijada histórica. Y yo me baso en cosas muy sencillas. Yo planteo que quien ama la guerra se odia a sí mismo en la medida que no somos individuos en abstracto, sino que nos pertenecemos a una comunidad, incluida la comunidad barrial que estamos celebrando ahora. Y que ese desminado cultural que habría que hacer para que ese odio concentrado que produce la guerra, lo podamos en ese desminado cultural pudiéramos participar todos, los que creemos que sí es posible que haya una paz, que haya un grado más de civilidad. Quien ama la guerra pues se ama una cultura de la barbarie necesariamente, y en esforzarnos en que precisamente ese país que no han dejado ser, insisto en la palabra no, porque siempre ha sido por vías negativas que han impedido que este país pueda tener una identidad y una construcción de un aparato de civilidad que no hemos tenido. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la cultura, en el caso de las artes, que nos atañe bastante a los que estamos aquí en esta mesa, a mí me preguntan que qué se hará desde la poesía en el posconflicto, y yo digo pues que lo mismo que se ha hecho siempre. La poesía siempre ha sido una resistencia espiritual y las artes lo han sido. Por eso yo pienso que habría que también crear una especie, no de decisión, porque me parece muy bien que el gobierno esté comandando ese sí, lo festejo. Generalmente los políticos son vendedores de humo y en este caso nos están vendiendo por primera vez humo blanco. Me parece que es muy importante apoyar ese sí, pero hacerlo desde la sociedad civil, porque al mismo tiempo que se llega a una paz con las FARC, en ese mismo momento están disminuyendo precisamente el presupuesto para la educación y la cultura. Entonces, ante esa, digamos, paradoja, que se nos hable de la paz, pero también de una cultura y una educación en menguante, pues uno ve casi que una contradicción en la cual debemos hacer claridad. Y eso no nos lleva ni remotamente a ponernos en la orilla del no, sino que sencillamente yo creo que la construcción
En esto me parece muy bien, muy bella la idea que han tenido Hernán Darío y la gente de la comunidad del barrio o de los barrios aledaños a Teusaquillo, que es que sea una participación que no sea privativamente dirigida por el aparato gubernamental, sino que esté con el sí, pero el sí desde el ámbito, digamos, de la comunidad civil, ¿no? Bueno, yo comparto la pregunta que hace Susana alrededor de la generación de unos nuevos espacios. Comparto la pregunta, pero me rebasa la respuesta. No tengo tampoco una respuesta para eso, porque hago una analogía de una noticia que leí hace poco de cómo soltaron en el mar profundo una ballena de acuario y la ballena duró meses recorriendo los supuestos vidrios o muros de su antiguo cautiverio. No podía generar nuevos espacios, precisamente por la costumbre. Y la costumbre de la polarización en Colombia, yo creo que sigue, como lo plantea Susana, subsistiendo en la mirada sobre el sí o sobre el no. Son dos discursos que difícilmente pueden sentarse a dialogar porque están absolutamente polarizados y en muchos casos, fundamentalmente en el del no, exacerbados. Yo creo que la primera dada de baja en un conflicto es la palabra libre de servidumbre. La que no está polarizada no existe. Es decir, la que va por la vía media generalmente es señalada como tibia y por eso mismo es satanizada por una orilla y por la otra. Y cuando hablo de por la línea media no me refiero, por ejemplo, a la iglesia, que la iglesia en términos de paz no parece la iglesia de Cristo, sino de Pilatos. Se ha lavado las manos completamente, sino de quienes tomando partido no quieren hacerlo, ni orillándose en las viejas zozobras que nos dejó pues una guerrilla en muchos momentos potizada y anacrónica, y por supuesto tampoco en la otra orilla que cree que digamos, fortaleciendo lo establecido, el statu quo, que es lo que seguramente va a pasar, como lo plantea Susana en muchos casos, pues como que no hay un término medio para que se genere un espacio. Pero a mí me parece que sí hay un intento, esto mismo que estamos haciendo, es el intento de generar un espacio que no esté satanizado por una orilla y por la otra, y que definitivamente esté por el sí, por los mil y un argumentos que se pueden dar y que de alguna manera se han dado en esta mesa. Pero a mí también me preocupa ese tema, ¿no? El tema de cómo esa polarización podría ser no evitable, porque la veo inevitable precisamente porque como la ballena de acuario seguimos recorriendo unos muros invisibles que siguen persistiendo, sino si hay unas condiciones, si se van creando unas condiciones generales, que yo lo creo que sí lo hay, porque hay unos movimientos populares y sociales que están por fuera de esos dos bandos confrontados, para llamarlo de alguna manera, pero es la gran preocupación que tengo y no tengo una respuesta para eso. Yo estoy dispuesto a participar de esa construcción, pero no tengo una claridad sobre cómo sería. Y yo creo que una cosa que es importante de esto, más allá de que sea una paz perfecta, esa crítica que se hace, que es una paz llena de imperfecciones, por supuesto que sí, y que pedir causas justas es un imposible, es condenarnos a la inmovilidad política. Eso de una parte, pero sí creo que por primera vez un armisticio por primera vez no tiene una proximidad inmediata con el artificio. Como decía Roberto, pues ya hemos visto, hay muchos casos, digamos, de esos armisticios falseados en que la paloma de la paz resulta ser un cuervo travesti, ¿no? Y que en la medida en que, por ejemplo, si pensamos en los guerrilleros de los llanos o en la Unión Patriótica, pues son artificios más que armisticios. Yo creo firmemente en que esto, con todo lo que se señala Susana, que me parece muy pertinente, de cómo puede fortalecer mucho más lo establecido,
Pues yo creo que es lo único que tenemos, es la única compuerta que tenemos para intentar construir un espacio que sea diferente al de esa ballena de acuario.